la tercera de las ponentes, que es la profesora Esther Algarra, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, que también ha escrito innumerables obras, concretamente en materia de familia y en materia de responsabilidad civil. Y también es responsable de la sección de responsabilidad civil del Instituto de Derecho Iberoamericano, al que todos nosotros pertenecemos. Así que, sin más, seguro que nos va a ilustrar de manera muy gráfica sobre un tema tan interesante como es la libertad de los hijos en la familia y el derecho de corrección de los padres. Muchísimas gracias. Esther, tienes la palabra. Buenas tardes. Voy a intentar ajustarme a los tiempos, pero desde luego el primer minuto quiero que sea de agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, la atención que nos están prestando y, por supuesto, al profesor de Berda, organizador de estas jornadas, también al comité científico, al comité asesor y al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que también nos ha recibido. Y sin más preámbulos, pues voy a comenzar a hacer una pequeña disertación del tema que nos ocupa. Más que una disertación, unas reflexiones que están al cabo de la calle, al cabo de la actualidad. Seguro que todos ustedes casi todos habrán oído en esta última semana dos noticias pues algo contradictorias, ¿no? Una de ellas era la de esta madre de Baltimore que acude a llevarse a su hijo a golpes de la manifestación y de los disturbios y que aquí ha sido bautizada como Madre Coraje. La otra era una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que condena a 3 meses de prisión y 1 año de alejamiento a un padre por abofetear a su hijo de 13 años que había llegado tarde a casa. Como digo, dos sentencias contradictorias y que nos pueden servir un poco de punto de partida para el tema que yo voy a abordar, que es la libertad de los hijos en la familia y, sobre todo, el derecho de corrección de los padres en el derecho español, a ver cómo está el tema, cómo está regulado en la actualidad. No voy a insistir más, ustedes ya lo saben, ya se ha dicho que el derecho civil se ocupa de la persona considerada en su integridad y muy especialmente de la persona en su dimensión familiar. Y es precisamente en el ámbito familiar donde pueden surgir problemas y roces, discrepancias que desgraciadamente en muchos casos acaban en los tribunales. Bien, la familia hoy en día se concibe como un lugar de autorrealización y desarrollo de la persona. Tampoco les voy a insistir más en el tema del respeto a los derechos e intereses de todos los miembros de la familia, en el tema de cómo actualmente se proyecta también en la familia el libre desarrollo de la personalidad y la protección de todos sus miembros y especialmente la protección que hoy en día reciben en nuestro derecho y en todos los derechos con carácter general los menores, conocido principio de la protección del interés superior del menor. Pero en la familia también hay deberes y los hijos en este sentido no son una excepción. Los hijos también tienen deberes, tanto los hijos menores sujetos a patria potestad como los hijos mayores. Voy a rescatar muy brevemente un artículo del Código Civil que a veces está ahí un poco olvidado, pero que es un artículo vigente y por lo tanto de aplicación, que es el artículo 155 del Código. ¿Qué dice este artículo? Pues en primer lugar que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Tiene también un segundo apartado en el que no me voy a centrar porque es un deber de contenido económico que aquí ahora nos interesa menos en este tema, que es el de contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia. Voy a centrarme en el deber de obediencia y en el deber de respeto y vamos a ver cómo la exigencia de estos deberes conecta con el posible derecho de corrección de los padres. Bien, deber de obediencia. El deber de obediencia, tal y como está regulado en este artículo 155, es un deber limitado en el tiempo. Dice el Código, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. Por lo tanto, el deber de obediencia solo alcanza a los menores de edad no emancipados, que son los que están bajo la potestad de sus progenitores. Esto significa también que los hijos deben cumplir las órdenes lícitas que reciban de sus padres. No estarían, en cambio, obligados a cumplir órdenes ilícitas, como por ejemplo que les intentaran obligar a delinquir. Por lo tanto, mandatos y órdenes lícitas que reciban de sus padres dentro de lo que es el ejercicio de la patria potestad por parte de los mismos. Deber de obediencia. Este deber
Sin embargo, como les decía, no puede exigirse cuando se trata de imponer a los hijos determinados aspectos que pueden ir en contra de sus derechos fundamentales. Los menores también son titulares de estos derechos, por supuesto, y no se les pueden imponer por la vía de la exigencia del deber que recoge el artículo 155. ¿Qué consecuencias tendría el incumplimiento de este deber de obediencia? Bueno, pues una posible es la corrección por parte de los padres. Otra consecuencia, la posibilidad de que los padres recaben el auxilio de la autoridad, tal y como se recoge en el artículo 154, y en casos extremos, muy extremos diría yo, la pérdida del derecho de alimentos por parte de los hijos e incluso la posibilidad de que fueran desheredados. Deber de respeto. Este deber sí que es ilimitado en el tiempo. A los padres hay que respetarles siempre, dice el Código. Por lo tanto, el deber de respeto hacia nuestros padres alcanza a los menores y a los mayores. Y además es un deber que dura toda la vida. En este sentido, también hay que destacar que lo que se debe es respeto, no sumisión. Por lo tanto, respeto definido como esa atención, esa deferencia, esa consideración que hemos de tener hacia nuestros padres y que, desde luego, debe ser algo mayor y más intenso del deber de respeto general que debemos tener hacia cualquier otra persona. ¿Consecuencias del incumplimiento? Pues en este caso también corrección por parte de los padres. Aquí sí, si los hijos son menores, porque este deber, recordemos que alcanza a todos, pero los padres no pueden corregir a los hijos cuando ya han salido de su potestad, aunque lo hagan. Posibilidad de que los padres recaben también el auxilio de la autoridad, si los hijos son menores, igual que en el caso anterior, en casos extremos, pérdida del derecho de alimentos del artículo 152 y posible desheredación de los hijos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la coercibilidad de estos derechos, que sin duda son derechos de un contenido ético o moral claro. Y un problema especial, y es en el que me quiero centrar, la corrección de los hijos sujetos a patria potestad. Y la pregunta que les lanzo es, ¿tienen en la actualidad los padres derecho de corrección sobre sus hijos menores sujetos a patria potestad? En caso de tenerla, ¿cómo debe ejercitarse ese derecho? Pues es un poco la reflexión que yo quiero hacer aquí, viendo las modificaciones que ha habido en el derecho español, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Bien, en el año 2007 la Ley de Adopción Internacional modifica el artículo 154 del Código. Les he puesto ahí en dos columnas para que vean, comparen, no está redactado el artículo completo, para que vean las modificaciones que se introducen. La ley de 2007 introduce ese inciso, que está ahí subrayado, y con respecto a su integridad física y psicológica. Por lo tanto, la patria potestad se ejerce siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y se introduce con la reforma esa necesidad de que la patria potestad se ejerza también respetando la integridad física y psicológica de los hijos. ¿Qué otra modificación hay? Se elimina de la redacción del artículo 154 la posibilidad que antes tenían los padres de corregir moderada y razonablemente a sus hijos. Actualmente, por lo tanto, en el artículo 154 ya no se recoge esa potestad de corrección, ese ius corrigendi, esa facultad de los padres de corregir a sus hijos dentro de los límites que marcaba la norma, es decir, de forma moderada y de forma razonable. En la exposición de motivos de la ley se dice que se ha eliminado en nuestro Código Civil esta potestad de corrección, esta facultad de corrección, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Se pensaba que la existencia de ese derecho de corrección podría contravenir lo dispuesto en ese artículo 19 y, por tanto, el legislador español decidió sencillamente eliminar del Código Civil la potestad de corrección. Si ustedes tienen curiosidad de leer el artículo 19 de la Convención, pues es posible que se pregunten en qué medida la potestad de corrección de los padres podía suponer un maltrato, una explotación, un abuso sexual o un descuido o trato negligente de los hijos. Sin embargo, el legislador entendió que había un resquicio de que eso pudiera entenderse así y, por lo tanto, decidió eliminar la potestad de corrección. Sin embargo, como ustedes saben, España es un Estado
plurilegislativo y no solo tenemos como normas civiles las del Código Civil, sino que hay otros territorios con derechos forales o especiales que regulan esta materia. Entonces resulta que en el Código Civil ya no tenemos recogido el derecho de corrección, pero sí existe en otros derechos. Concretamente en Navarra se permite, la Ley 63, que los padres puedan corregir a sus hijos razonable y moderadamente, igual que antes decía nuestro Código Civil. En Cataluña, y esta norma es del año 2010, aunque ya arrastraba desde el año 96, se permite también corregir a los hijos en potestad de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad. Y en Aragón también. El Código de Derecho Foral de Aragón, de 2011, llamo la atención sobre las fechas porque son normas recientes, también ha recogido esta potestad de los padres y les permite corregir de forma razonable y moderada a los hijos que estén bajo su potestad. Bien, ¿por qué se ha suprimido el derecho de corrección en el artículo 154? Bueno, pues se ha suprimido en la creencia de que ese derecho de corrección podría amparar el castigo físico. Actualmente el Código Civil, antes de la reforma, ya no recogía la posibilidad de castigar a los hijos. Antes de la reforma del 81 sí que se recogía esta posibilidad de castigar y corregir a los hijos. Posteriormente se hablaba solo de corregir y actualmente ni de castigar ni de corregir. Yo creo que ha habido una cierta confusión de conceptos en la reforma del año 2007, que fue más bien una reforma de compromiso. Desde luego, corregir no significa pegar, ni mucho menos maltratar, ¿no? En ese sentido, entender que el derecho de corrección era simplemente infligir a los hijos correctivos físicos es tener una visión muy reduccionista de lo que es el derecho de corrección. El derecho de corrección puede suponer amonestar, va ligado a la idea de enmendar lo que es incorrecto o lo que es errado, y va ligado también, como vamos a ver enseguida, al deber de educación respecto a sus hijos que tienen los padres. Bien. Luego también hay que tener en cuenta la realidad social en la aplicación de las normas. Ese elemento que siempre tenemos que tener presente, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, que, bueno, en ningún caso, como se decía en la prensa cuando se aprobó la reforma, se ha eliminado el cachete del Código Civil. El Código Civil nunca recogió el derecho al cachete, no existía como tal la posibilidad de golpear o de castigar físicamente a los hijos. Y luego también tenemos que la situación actual pues no puede llevarnos a pensar que depende de cuál sea la legislación civil aplicable, en algunos sitios los padres van a tener derecho de corrección y en otros no. Entonces resulta que unos padres de Navarra, de Cataluña o de Aragón sí que ostentan derecho de corrección sobre sus hijos y en cambio unos padres sujetos al Código Civil, porque tengan la vecindad civil común, no tienen ese derecho de corrección. La verdad es que no parece una conclusión muy adecuada. Bien, se ha dicho que la reforma del Código fue una reforma de compromiso, pues para dar un poco cumplimiento a esos requerimientos del Comité de los Derechos del Niño, y que el legislador tiró por la vía fácil, pues como no sabía exactamente cómo hacerlo, sencillamente suprimió el derecho de corrección. Pero es que además en nuestro país el tema se complica por la reforma del Código Penal, que eleva a la categoría de delito lo que antes era una falta de lesiones en el ámbito familiar. Muy brevemente les planteo los argumentos que tanto en la doctrina civil como también en algunos casos en la jurisprudencia, aunque la jurisprudencia que se ha ocupado de este tema lo ha sido en el ámbito penal, se han barajado para entender que en nuestro Código Civil, en nuestro derecho, aunque el Código Civil no lo diga, sigue vigente el derecho de corrección, aunque se haya eliminado formalmente. Primero y principal, el argumento que apela a la tradición. En nuestro derecho siempre ha existido el derecho de corrección. Y aunque actualmente la patria potestad es verdad que se entiende de otra manera, ya no se entiende de esa forma rigurosa en la que antes los padres la podían ejercer con sus hijos, lo cierto es que corregir a los hijos no debe entenderse como algo anticuado, como algo pasado de moda, sino más bien como algo necesario y ligado, como digo, al deber que los padres tienen de educar a los hijos y proporcionarles una formación integral. En segundo lugar, y precisamente insistiendo en esto, si los padres siguen obligados a educar a sus hijos y a proporcionarles una formación integral, sin ninguna duda tendrán que corregirles.
¿Cómo se puede educar a los hijos y proporcionarles esa formación integral si no podemos ni siquiera corregirles? Siempre en el entendido de que corregir no es aplicar necesariamente y siempre correctivos físicos, castigos físicos, sino más bien, como he dicho antes, amonestar, explicar lo que no está bien, reprender y siempre con el ánimo de enmendar lo que no es correcto. Tanto antes como ahora se permite que los padres puedan recabar el auxilio de la autoridad. Siempre se ha entendido que esta medida era subsidiaria y excepcional. Primero el problema se resuelve en casa, los padres hacen uso de esa facultad de corrección y en última instancia y de forma excepcional se puede recabar el auxilio de la autoridad. No tendría sentido entender que ahora, ante el más mínimo problema, los padres no pueden corregir a sus hijos, pero sí pueden acudir a la autoridad competente, sea la que sea, desde la policía, la Guardia Civil, un juzgado o la administración, para que les ayuden en ese deber de educar y de formar integralmente a sus hijos menores. Yo entiendo, por lo tanto, que existe derecho de corrección y que, en última instancia, existe posibilidad de recabar el auxilio de la autoridad. Recordar también que no se ha modificado el artículo 155, por lo tanto, siguen vigentes esos deberes de obediencia y de respeto. Y de alguna manera, que no es otra que a través de la corrección, se puede exigir el cumplimiento de los mismos. Aunque son deberes que entran más, a lo mejor, en la voluntariedad en cuanto a su cumplimiento, pero está claro que cuando los hijos son menores, pues de alguna forma los padres tienen que poder exigir el cumplimiento de los mismos. El problema está en los correctivos físicos de escasa entidad. ¿Qué pasa con el cachete? ¿Qué pasa con esa bofetada aislada que en un momento dado un padre o una madre pueda propinar a su hijo menor? Este es el problema que se plantea en la actualidad. Se plantea porque actualmente es delito. En el artículo 153 del Código Penal se castiga la conducta consistente en causar a otro menoscabo psíquico, una lesión no definidos como delitos en este código, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión. Y en el artículo 173, al que este artículo se remite, se menciona a los descendientes y a los menores. Por lo tanto, actualmente el correctivo físico podríamos entender que es un delito. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina no han ido por aquí. ¿Por qué? Pues porque se considera desproporcionado criminalizar, castigar penalmente determinadas actuaciones que no son más que eso, situaciones aisladas, situaciones que no se producen con regularidad. No estamos hablando de maltrato habitual en el ámbito familiar, no estamos hablando de lesiones, estamos hablando de un pequeño correctivo físico que a veces se produce en el ámbito familiar y que tiene consecuencias penales. ¿Cuáles son los argumentos que se han dado para evitar que se aplique en todo su rigor el artículo 153 y lo que ello conlleva? Porque implica también una orden de alejamiento, una medida de alejamiento del padre respecto al hijo. Pues bien, antes de la reforma del Código Civil del año 2007, se planteaba si el ejercicio del derecho de corrección podía ser causa de justificación de la conducta, actuar en el ejercicio de un derecho. Como ese derecho de corrección se recogía en el Código Civil, se podía entender que podía ser causa de justificación de la conducta en el ámbito penal. ¿Qué hacían los jueces? Pues no apreciaban causa de justificación y por lo tanto no amparaban determinadas conductas bajo el derecho de corrección cuando había lesión, cuando se golpeaba con algún objeto. Es decir, cuando se le pega al hijo con algún objeto contundente, hay casos reales de golpear al hijo con una sartén, con un cinturón, con un cable de ordenador. Todos esos casos no entran bajo el paraguas de ese derecho de corrección. Tampoco si falta el ánimo de corregir, es decir, pegar por pegar, tampoco estaba amparado bajo el derecho de corrección. Y luego después si había una desproporción, es decir, la corrección tenía que ser moderada y razonable, tal y como decía el Código Civil. Moderada en los medios empleados y razonable por la finalidad perseguida, que tenía que ser corregir una conducta errada del hijo. Si se apreciaba
que la conducta podía estar justificada por el derecho de corrección en caso de correctivos físicos aislados y no especialmente severos, siempre con esos 3 requisitos que marcó ya el Tribunal Supremo, y es que la conducta enjuiciada en el ámbito penal sea necesaria, que no existan abusos o extralimitaciones, es decir, que haya moderación y razonabilidad, y que la conducta sea proporcionada a la acción castigada o reprendida del hijo. ¿Qué pasa después de la reforma de 2007? Ha desaparecido formalmente el derecho de corrección y, por lo tanto, ya no puede ser utilizado como causa de justificación de la conducta. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se han buscado distintos argumentos para, con carácter general, también hay sentencias que van en otra línea, pero con carácter general, no aplicar el artículo 153 a casos de escasa entidad. Casos que han llegado a los tribunales como coger a la hija de 9 años del brazo para llevarla al colegio porque se niega a ir. O casos como dar un empujón al hijo de 15 años que está en la cama y se niega a levantarse para ayudar al padre a cargar una cosa. Casos de escasa entidad que, si bien no son lo deseable, pero implican que hay un correctivo físico. Sin embargo, en estos casos la jurisprudencia entiende que no sería aplicable el delito previsto en el artículo 153. ¿Cuáles son los argumentos? Pues, en primer lugar, el principio de intervención mínima del derecho penal. El derecho penal no está para ocuparse de cosas triviales. El derecho penal debe actuar cuando hay asuntos más graves y, por lo tanto, si estamos ante un hecho insignificante, si estamos ante un hecho que no genera lesión, que no implica utilizar objetos contundentes, etcétera, etcétera, pues por estos principios quedaría excluido. El tema de la adecuación social de la conducta, en el sentido de que hay determinadas actuaciones de los padres que están socialmente admitidas. Y aunque no son lo deseable, lo cierto es que en la práctica se producen y la ley no puede ir de forma paralela y desconociendo la realidad cotidiana en las familias. Y, por último, una interpretación teleológica de la norma. Hay que atender a la finalidad de la norma y, si no se produce lesividad, si la conducta es de un mínimo riesgo, pues no tiene sentido aplicar el artículo 153. ¿Y qué hace la jurisprudencia penal en la actualidad? Pues lo mismo. Sigue aplicando ese mismo criterio para no aplicar el artículo 153. Termino. Me llaman al orden y acabo enseguida. Conclusiones en el ámbito civil. Sigue existiendo el derecho de corrección, aunque formalmente se haya eliminado. Está ligado al deber de educar por parte de los padres y al deber de obedecer y respetar por parte de los hijos. La corrección debe ser siempre moderada, razonable y proporcional, y el derecho de corrección en sí mismo no ampara el castigo físico. En el ámbito penal, los correctivos físicos, también los de pequeña entidad, son delito, pero doctrina y jurisprudencia han buscado ese camino para no aplicar sanciones penales cuando se trata de esos correctivos físicos de escasa entidad. Y, por último, decirles que las relaciones en el ámbito familiar se construyen día a día. No es fácil esa construcción. Yo, para terminar, he elegido esta foto que me parece muy ilustrativa, en el sentido de que cada vez hay que crear ese camino en las relaciones padres e hijos y, en general, las relaciones en el ámbito familiar. Y, sin más, agradecer su atención y dar por terminada la intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por una exposición tan ilustrativa y sobre un tema tan interesante.